viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues su nombre lo dice, Movimiento por la Democracia. Creamos este canal para evitar los bloqueos, aunque hoy tuvimos uno en la conferencia de prensa allá en el Partido Acción Nacional. Sus senadores tuvieron miedo de las preguntas y la iba yo a hacer aquí, la voy a hacer públicamente, porque el señor, tanto los senadores de Coahuila como los senadores a nivel nacional, pues si iban a ser pendejos no la iban a contestar, pero era necesario haber hecho la pregunta. Y era muy simple, y la voy a hacer antes de que empiece el programa. Si tanto habla el senador de Coahuila o la senadora de Coahuila del Partido Acción Nacional de que van a combatir la corrupción y van a ir en contra de los señores Moreira por la deuda que subió de 300 a 37,000 millones, y donde la senadora dice que se han pagado, que de la deuda se han pagado más de 15,000 millones de intereses y solamente se le han abonado 1,500 a la deuda, al capital. La pregunta mía era muy simple: ¿por qué Felipe Calderón, el alcohólico ese, perdonó a Humberto Moreira y la Procuradora General de la República, que hoy es cónsul de México en Milano, en Italia, Marisela Morales parece que se apellida? ¿Por qué exoneraron a Humberto Moreira, el gobierno panista de Humberto Calderón, de Calderón? Entonces, ¿por qué ahora sí sacan el tema que corresponde a Claridad y Participación Ciudadana, que lo saque el ingeniero Guadiana Tijerina y mi persona? En aquel entonces les dijimos, todas las cuentas están chuecas, todos los papeles que utilizaron para la adquisición de deuda, es decir, las autorizaciones por parte del gobierno del Estado y concretamente el Congreso del Estado de Coahuila, se habían utilizado firmas falsas y papeles falsos para la adquisición de esa deuda. Entonces, nosotros presentamos en el 2011, en marzo, ante la Procuraduría General de la República, siendo presidente Felipe Calderón y siendo procuradora Marisela, para que se investigara y se les fincara responsabilidad a Humberto Moreira y a Jorge Torres López por el desvío o por la adquisición de una deuda sin justificación, sin obra pública, porque no hay obra pública que justifique ese endeudamiento. Todos sabemos que gran parte de ese endeudamiento se fue a la campaña de Enrique Peña Nieto, igual que Veracruz, igual que Quintana Roo, igual que Chihuahua, igual que Nuevo León. Nayarit también lo incluyó, y Quintana Roo. Ahí estuvimos nosotros para demostrarles que era un complot, ese sí era un complot para adquirir deuda a través de los estados y poder financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Pero autorizado ¿por quién? Por Felipe Calderón y su gente del Partido Acción Nacional. Es decir, había un trato para que después de Felipe Calderón pasase a ser presidente de la República Enrique Peña Nieto y quitarle la posibilidad a Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad de este país. Y ahora voy a estar en Torreón, voy a ir a varios programas en Torreón para que me reconteste. Me va a tener que contestar el senador de Coahuila, los dos senadores, por qué su expresidente y el Partido Acción Nacional no actuaron. Y hoy el PRI, eso sirvió obviamente para que Moreira fuera exonerado en Madrid, España, en el último caso que hubo por desvío o blanqueo de dinero. Claro, si lo habían exonerado los del PAN, y ahora andan de manita santa, son doble lenguaje estos del Partido Acción Nacional. ¿Cómo? Primero se dan, son puristas, pero son más corruptos que los corruptos. Esa es la realidad del Partido Acción Nacional. Y claro, no me dejaron hacer la pregunta. La otra, ya presentaron su 3D, porque el idiota, el fascista de Anaya, criticando al PG, de acuerdo, que la complemente con sus conferencias o sus libros, pero que también ellos, cada uno de ellos, presente su declaración 3D para ver los bienes que tiene el señor Anaya y todos esos senadores corruptos. Esa es la posición que tengo yo aquí en MDTV. Aquí no hay preferencias por nadie. Si Andrés Manuel no ha presentado bien su 3D, que la haga bien.
pero que también esta bola de corruptos e ineptos la hagan también. Es necesario, señores, para la salud pública, para la salud política de este país, porque PAN y PRI representan lo mismo en la derecha mexicana. Y ahorita voy a hacer un desglose, fíjense, porque nos citan a la 1 y hacen la conferencia con antelación, minutos antes. ¿Y cuál fue el problema? Aquí hablaron, y qué bueno que estuve yo ahí, Héctor Larios, puras pendejadas. No entienden los procesos económicos estos de la derecha. Hagan de cuenta que estoy oyendo a Ted Cruz y estoy oyendo al Partido Republicano, estos babosos que van a perder la presidencia de la República. Hagan de cuenta que lo repite Héctor Larios y toda la bancada de los senadores del PAN. Fue un error la reforma fiscal. ¿En qué fue un error? Aumentarle los impuestos a la minería, al impuesto sobre la renta, a la pequeña. Se tiene que haber una redistribución del ingreso. Y el ingreso y el impuesto sobre la renta es clave para esta redistribución. No estoy justificando a Peña Nieto ni a Videgaray. Siempre hemos fijado posición aquí. La tasa cero no debieron haberla permitido, haberle regresado a Bimbo, a Soriana y a todos estos grandes capitales que están exportando y haciendo empresas fuera del país, ¿a costa quién? A costa sí del impuestos que le regresa Hacienda. Lo de la frontera, pues finalmente el IVA de Oaxaca tiene que ser igual que el de la frontera, o que los indios de Oaxaca son ciudadanos de segunda y los de la frontera de primera. Pues no, señores, tiene que ser parejo. Claro, aquí no han cumplido, en el caso muy del PRI no ha cumplido con las propuestas de Peña Nieto y que firmó ante notario público. Y aumentó la gasolina y aumentó la electricidad. Coincidimos, aquí hay una crítica que hay que hacer. ¿Qué está pasando? La mala utilización del gasto corriente, el gasto corriente lo llevó adelante también el Partido Acción Nacional. Fox y Calderón no invirtieron en lo fundamental, que eran carreteras, escuelas, es decir, bienes que le van a crear una riqueza al país. Peor aún, a Calderón y a Fox le toca el petróleo a $110 el petróleo, el barril. Hoy está a $40, ayer apareció. Tenían dinero de más para haber guardado, para haber invertido. Lo despilfarraron también los del PAN en esos 6 años, en esos 12 años. No 6, porque empezó a subir el petróleo desde el 2003. Empezó a subir otra vez. Entonces, señores, le hacen al doble lenguaje estos señores de la derecha, diciendo, no, nosotros somos los buenos, al estilo de los republicanos. Pues ahora hablan de la deuda del 50%. Coincido, se ha incrementado mucho la deuda. La inversión ha sido del 4% del presupuesto a nivel nacional, que es el más bajo. Tiene razón Larios. Pero, si viene una recesión, señor Larios, no nos va a quedar otra. No vamos a cometer las estupideces del señor Carsten cuando dijo, es un catarrito. No incrementemos la deuda, no hagamos nada. No. ¿Qué es lo que pasó con Felipe Calderón? Que México fue la política económica peor que se aplicó a nivel internacional cuando vino la crisis del 2008-2009. Debimos haber dinamizado nuestra demanda efectiva. Política keynesiana de elemental. Esa no la estudian en el TEC. No, más menos. Esas de cuenta en el ITAM y el TEC. Ni los toques. Pues lo tienes que estudiar. Lo tienes que estudiar porque cuando hay recesión, hay crisis, hay que aventar dinero fácil, como se llama, y mismo deuda. Todavía México tiene un espacio, room, como dicen los norteamericanos. Ellos traen un endeudamiento del 80-90%. Nosotros traemos el 48%. Puede subir al 50% del Producto Interno Bruto. Pero hay espacio. El problema, y coincido también con ellos, es que está muy mal utilizada la deuda, como fue con el PAN y ahora con el PRI, mal utilizada con corruptelas por todos lados. Si las corruptelas ya existían, esta exoneración de la familia Moreira por parte de Felipe Calderón no tiene perdón de Dios. Y ahora acabamos de presentar una demanda por claridad y participación ciudadana con respecto a los aviones que rentaban los Moreira, no han hecho nada la Procuraduría. Tuvimos que recurrir a los términos internacionales ante el Tribunal Internacional de la Haya para que se haga justicia con respecto a los desaparecidos
y asesinados en Allende y Piedras Negras. Ojalá y el senador, yo quisiera tener una reunión con ellos en Monclova, en Torreón, para que me conteste por qué Felipe no actuó, por qué permitieron todo esto. Ellos mismos, porque aquí, señores, finalmente es una lucha de facciones, de mafias. Pueden ser del PAN y el PRI, son lo mismo. Y ahí le dejo. Pero fíjense en el comunicado que hace el Partido Acción Nacional. Dice, Pemex saqueada y quebrada. Pues fue saqueada por ellos. ¿Cuánto le quitaban? Le quitaban 100,000 millones de dólares, Calderón. Que la saqueó. Desde Salinas para acá la han saqueado. Las calificadoras señalan su delicada situación. Claro, ellos trataron de vender Pemex, desaparecerla como empresa pública. Dice, no solamente corresponde a los precios internacionales, sino a la baja de producción. ¿Por qué bajó la baja de la producción en Pemex? Porque Calderón y Fox no le invirtieron. No invirtieron ni menos Peña Nieto. Pues por eso baja la producción, porque no hay inversión concreta. Dice, el dólar por las nubes. Claro, ya tenemos una balanza deficitaria en balanza comercial de 1,700 millones. ¿Qué es lo que compensaba la balanza? El petróleo, papi. Al bajar el precio del petróleo de 100 a 40 dólares, se descompensa la balanza comercial. Y obviamente empiezan a tener problemas. Primero, ¿por qué? Porque las importaciones son mayores que las exportaciones y hay que compensarlo con deuda, interna o externa. Eso trae impactos en el dólar, pero también trae impactos en que los intereses en dólares que se fueron adquiriendo hoy cuestan más. Entonces el gobierno empieza a tener un problema de carencia de recursos de divisas a nivel nacional y eso está provocando que el dólar se devalúe, que el peso se devalúe. Dice, reforma fiscal tóxica y regresiva. En buena medida la economía se encuentra estancada. No, Larios, no digas pendejadas. La economía se encuentra estancada porque no tiene consumos, porque no tiene demanda efectiva, güey. Y eso lo plantean Stiglitz, Gillin, Akerlof, lo plantean a nivel mundial, cabrón. No, tú no estás inventando la economía mundial. Eso es lo que tú propones, es lo que está proponiendo el Partido Republicano y por eso va a perder. Dice, estancada por esta reforma que te quita dinero a los micros y pequeños. No, se les cobra el impuesto, se les da a los grandes en las devoluciones, que es lo que debieron haber dicho, a la Lala, a Bimbo, a todas esas empresas que financiaron al Partido Acción Nacional. Se les ha regresado dinero vía tasa cero. Gasto público excesivo, al revés, güey. Dice, bueno, es que hay mucho gasto corriente. Han bajado los salarios en los últimos momentos en la burocracia nacional. Los que sí lo aumentaban eran los del PAN, porque dicen que eran muy honestos y para no robar querían salarios excesivos. Entonces, se ha recortado la inversión 4%, mientras que se mantiene un alto gasto corriente, como ellos lo tenían. Dice, más impuestos y más deuda tienen como destino más gasto público aplicado de manera ineficiente y corrupta. Coincidimos en lo de ineficiente y corrupta. La corrupción se lleva el 10% de los presupuestos nacionales. Si tenemos un presupuesto de 5 billones de pesos, 500,000 pesos, 500,000 millones se van en corrupción. Dice, aumentos a la gasolina que impactan al bolsillo de los mexicanos. Eso ya lo hemos dicho también en la izquierda. Ellos firmaron el pacto, dijeron que con la reforma energética el país ya no iba a aumentar los precios de la gasolina, ni el diésel ni el gas. Ellos fueron los que firmaron con el PRD, con el PAN y el PRI, firmaron la reforma energética. Y entonces ahora que no se estén quejando, claro que hay un problema de producción, va a la baja, está quebrado Pemex, lo quebraron ellos junto con el PRI. Y ahora ellos mismos se quieren zafar. No, papi, estás hasta la madre, fuiste culpable, eres culpable en contubernio. Y si no por omisión, cabrón, porque no dijeron nada. La inseguridad, pues qué decir si con Calderón hubo 200,000 desaparecidos. Los derechos humanos también, en aquel entonces fue una cosa, un desastre por todo el país. Y hablan de la reforma educativa secuestrada, así no van a llegar a ningún lado los del PAN.
quieren una reforma electoral de segunda vuelta. Pero en lo que concierne a la reforma educativa, dice que reconocen a los maestros que cumplen. Sí, pero eso no implica que no estén molestos. Ya miembros de la CENTE como del Sindicato Nacional de los Trabajadores están en contra de la reforma educativa. Lo más estúpido, es como dijo el exdirector de Banamex o dueño, el señor Hernández, siéntense a platicar, pero están en un plan fascistoide, tanto el PAN como el secretario de Educación. Así no va a ir el país a ningún lado. Vamos a tener conflictos de intereses y conflictos de lucha de clases que se están dando en todo el sur de México. Con estas posiciones del PAN, menos se va a poder sacar esto. Luego dice, prioridades del PAN. Nuestra prioridad es la defensa del poder adquisitivo. ¿Cuándo han planteado el aumento del salario, güey? Fue Mancera el que lo propuso, la Morena lo ha propuesto. Del PAN, si estuvieran de acuerdo, ya se hubiese aumentado el salario mínimo, mínimos a 200, 300 pesos diarios. Pero no, siguen 70. Dijo, ello implica que el gobierno, fíjense qué contradicción, la defensa del poder adquisitivo, para que la gente tenga más dinero, que el gobierno detenga el ritmo de crecimiento de la deuda. No, a veces la deuda es buena. La deuda es buena, claro, si se invierte adecuadamente. Si es una deuda para pagar gastos corrientes, como lo hicieron ellos, que llegaron hasta al 30% del PIB, es muy malo. Revertir la tóxica reforma fiscal, no señores, hay que profundizarla con la tasa cero y posteriormente se tienen que ver varios impuestos progresivos como está en toda Europa. Los países que mejor tienen nivel de vida del mundo tienen una política fiscal progresiva. Mismo Hillary Clinton quiere, el señor Sanders ya habló de aumentar los salarios, de aumentar los impuestos a los más ricos. Eso el PAN nunca lo dice aquí. Son republicanos, son hijos de Trump. Total, señores, una decepción total. Bueno, aparte que estoy enojado porque obviamente no me iban a dejar hablar. La pregunta mía era muy clara. Ustedes perdonaron a Humberto Moreira, Felipe Calderón y la procuradora. Eso dio pie a que se saliera liberado en España. Ahora salen dos senadores de Coahuila diciendo que se va a juzgar. ¿Saben? Va a cometer el ridículo el actual senador, si es gobernador, muy probable, porque su propio ex jefe lo perdonó. Bien, vámonos a términos económicos a nivel internacional. Parece ser que ayer, con los resultados que tenemos del empleo, de la inflación, más bien deflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos está decidida a aumentar en este año 1 o 2 veces, según está diciendo el gobernador de la Reserva en Kansas y parece que es en Carolina. Acá en Wyoming, que están ahorita en la reunión de los ricos a nivel mundial, que es muy probablemente que aumente la tasa de interés en 0.25, en la primera vez y otro 0.25 en la segunda. Pero el problema es que Estados Unidos como México vive una pésima calidad de la mano del trabajo que se está dando en los Estados Unidos. La flexibilización del trabajo propuesta por los neoliberales, por los panistas aquí y priistas, pues ha generado el outsourcing, el bajo salario, la baja participación del salario en el ingreso nacional, del 50 al 27. No hay consumos. No puede crecer la economía ni con el PAN ni con el PRI, mientras estén sometidos los sindicatos, las prestaciones y las demandas laborales de la masa trabajadora. Esa es la realidad. Entonces, pero en Estados Unidos ya tienen una tasa de desempleo del 4.8. Inyectaron 4 trillones. No son mamadas, Larios. Estos inventan a la deuda del 80-90% del Producto Interno Bruto. Ya no te digo de la deuda que traen los hogares, se habla de 60 trillones en los Estados Unidos. Una deuda no necesariamente es mala. Si se invierte adecuadamente en obras de infraestructura, educación, salud, esa deuda te va a reportar pues un beneficio y sobre todo te va a impulsar el crecimiento. Al crecer un país, automáticamente la participación o el porcentaje de impuestos sube automáticamente y con eso se pueden pagar deudas.
Es obvio. Se pueden pagar las deudas cuando un país crece al 4 o 5%, ya tienes margen para estar pagando tu parte de la deuda. Pero cuando un país crece, como creció con el PAN y creció con el PRI, al 1.8%, cuando la población crece al 1.3, 1.5, póngale lo que quieran, es imposible estar generando 1.200.000 empleos. Se generan 500, 600.000 y luego Calderón, como estos, y Fox, como los actuales, pues están acumulando el número de jóvenes sin empleo que van al subempleo o a la economía informal que representa más del 50% y al crecimiento de la marginación y la pobreza en este país, según Vendesky. Yo no lo digo. Ahí está el Coneval y lo está Vendesky, 52%. Y está provocado, esto se acentúa cuando el salario de 5 salarios mínimos bajan a 3 para la mayor parte de los mexicanos, porque con esta flexibilización, hablando de la flexibilización laboral, propuesta por los neoliberales o neoclásicos, donde dicen que el trabajo, mientras más aumente el salario, menos empleo. Falso. Esa es una premisa falsa de los neoclásicos. Entonces, automáticamente me dicen a mí, oye, pues sabes de que al haber flexibilización, lo único que hemos estado viendo en la economía internacional es que la participación de los salarios ha bajado y por ende la productividad. Porque los salarios determinan la productividad, no la productividad los salarios. Ahí podríamos entrar en una discusión. Entonces estos señores del PAN, pues dicen, queremos promover el poder adquisitivo de los mexicanos, no endeudándonos. Joder, si no vas a invertir en inversión pública, si no vas a aplicar tu dinero en inversión pública y generar más empleos y más demanda efectiva, difícilmente vas a poder mejorar los salarios. El salario, y entiéndanlo también los del PAN, básicamente se dan por decreto, porque han perdido tanta fuerza los sindicatos que ya no tienen la suficiente inercia para poder determinar un precio al salario concretamente a nivel nacional. Tiene que ser por decreto, pero como la derecha del PAN y el PRI no quieren, lo que han provocado es una baja de salario, una baja de consumo, baja de crecimiento, baja de empleo y sobre todo que nos meten a un proyecto, en un círculo vicioso permanente en este país. Ya basta, necesitamos cambiar el modelo. Necesitamos cambiarlo. Pero ellos siguen igual que los del Partido Republicano. Cuando leí esto dije, pues esto está aquí Ted Cruz, Paul Ryan, todos los bola de estúpidos criticados por Krugman, por Stiglitz, por Akerlof, por Robert Schiller. Todos los premios Nobel han hecho pedazos. Todos, excepción de los dos economistas, Adelman, que es de la Universidad de Harvard, que fue asesor de Reagan. Y el otro también, que escribe con esta dama sobre problemas de la deuda, también de la Universidad de Harvard. Pero todos los premios Nobel coinciden en que necesario endeudar al país, que hay que generar dinero fácil, como lo está haciendo ahorita Japón, para salir del proceso deflacionario. Porque como lo dice el financiero, el problema no es la inflación, joder. Ahorita el problema del mundo es la deflación. España bajaron los precios, traen un desempleo del 26%. No ha resultado ni siquiera el quantity easy. Peor va a ser si aumentan los intereses. ¿Por qué? Porque ustedes al adquirir una casa, un carro, lo que quieran, les va a salir más caro, pues los intereses van a costar más. Entonces, afecta la demanda efectiva. Si no, hay que ser sabios para entender esto. Fue la Segunda Guerra Mundial la que resolvió el problema de la crisis del 33. Hoy no hay guerras, porque esta tercera guerra sería la última, con las bombas atómicas allá a disposición de Rusia y los Estados Unidos y Europa. Entonces, no pueden darse ese lujo, porque sería su propia desaparición. A nadie le gusta meterse harakiris, ni a los gringos mismos. Entonces, esto que está proponiendo el PAN, hagan de cuenta que es el señor Trump y el señor Paul Ryan y el señor Ted Cruz, y me falta el otro senador, no sé si era de Texas o del estado de Florida, también es cubano, puras pendejadas.
¿cómo quieren recuperar la economía gringa si afortunadamente está la señora Gillian Yacker lo falla atrás? Si no, eso iría peor. Y Bernanke tiene que ver en esto también. En fin, jóvenes, así está la realidad de nuestro país. No hay solución ni con el PAN y el PRI. De veras, no tienen solución. Han enmierdado este país ya por 30 años. No les permitamos más. Lo único que han provocado es narcotráfico, crimen organizado, pobreza, marginación, malos gobiernos, corrupción, falta de Estado de Derecho. Todo lo han hecho, todo lo han pervertido. Han perdido la vergüenza los dos partidos. Bien, vamos a ver cómo andan las bolsas según Bloomberg. Sí. Dice que la señora Yellen imagina un futuro donde haya pensadores en la Reserva Federal con un cierto objetivo de la inflación, porque las inflaciones se han venido hacia abajo. Entonces, pues eso es muy, a tal punto que el principal fondo de pensiones a nivel mundial, pues perdió 52,000 millones de dólares, también por la baja tasa de interés, porque también hay perdedores. En Estados Unidos los ricos, dicen los jóvenes que los ricos son los viejos, porque tienen su retiro y viven a toda madre. Bueno, están perdiendo 52,000 millones, pero dicen los jóvenes, nosotros ya perdimos toda una generación. Entonces siempre hay un sacrificado. Si las tasas de interés están bajas, ¿a quién afecta? Al banco, a los seguros y a los retirados. Si las tasas de interés suben, ¿a quién afecta? A los jóvenes, que van a adquirir un carro, una casa, a la actividad económica, a la demanda efectiva. Entonces ahí es donde entran las ponderaciones y entran las decisiones de los grandes economistas. El qué hacer, tratar de equilibrar lo desequilibrante, porque la economía capitalista es desequilibrante, y qué hacer para que, pues si no todos estén contentos, algunos, los menos estén enojados y los más estén muy contentos. Eso sería yo lo diría. Bien, vamos a ver cómo andan las bolsas con esto de los aumentos de las probables tasas de interés que estaban hablando. Déjenme ver los mercados. El Dow Jones, pues claro, bajando. Al principio decía, entonces, hoy está aumentando la tasa de interés. No, porque al aumentar la tasa de interés, según esto, los capitales se van a buscar bonos más altos que paguen más o intereses que se paguen más. Entonces la gente deja de invertir en acciones. Al dejar de invertir en acciones, pues baja la bolsa de valores. Y ahí que el Dow Jones, pues está bajando el 0.49, el Standard & Poor's está bajando el 0.48, el FTSE de Inglaterra subiendo, no bajando el 0.38, y el Nikkei pues bajó, pero los futuros dan, fue ayer lo del Nikkei. El West Texas subiendo poco, digo casi permanece igual, y el euro con respecto al dólar bajando. Entonces, ¿qué pasa con las commodities? Por ejemplo, el petróleo, el West Texas, pues casi permanece igual, 0.10. El Brent igual, 0.07, el gas natural, 0.02, casi no se modifica. El oro va perdiendo, el cobre también pierde el 0.12 y el maíz también perdiendo su valor en 2.11. Déjenme ver los mercados, a ver si tenemos más información. No, es todo lo que tenemos. Bien, vean Bloomberg si quieren ver los resultados de las bolsas de valores, pero el hecho de que la señora Yellen decida aumentar la tasa de interés, pues va a provocar que capitales que están en México van a tratar de irse a depositar su dinero en los Estados Unidos, y eso va a provocar en cierta manera, una pequeña devaluación del peso con respecto al dólar. No va a pasar a gran cosa, pero sí va a haber fluctuaciones probablemente en contra del peso, porque hay capitales aquí en bolsa de valores, en deuda, en CETES, en lo que ustedes quieran, en bonos, que van a preferir llevarse su capital a los Estados Unidos, considerando que, bueno, allá va a aumentar la tasa de interés, que aquí es mayor, pero aquí hay el riesgo de que la moneda se devalúe. Entonces, pues ahí es donde se ponderan los grandes centros financieros
y sobre todo los grandes grupos que controlan el dinero de todos los retirados allá en los Estados Unidos. Pásenla muy bien, jóvenes, es viernes, váyanse al reventón, échense el chupe, pero tengan mucho cuidado. Recuerden que siempre están sus padres esperándolos y que bueno, aquí MD trataremos, háganos sus comentarios, trataremos de resolver o de contestar. Por cierto, el día 8 en la Universidad Autónoma de Coahuila hay un comentario sobre el mercado laboral en México. Ayer vi a la licenciada, la doctora Reina Rodríguez. Hay que ir el día 8 a ver cómo está este libro del mercado laboral en México, que va a realizar, es un comentario de un libro que acaba de salir, de varios autores, es una recopilación de artículos por Reina Rodríguez, la doctora Reina Rodríguez, que está en la Universidad Autónoma de Coahuila. Esperemos podamos asistir con el canal, pues para que todos los que nos ven en Centroamérica, Sudamérica, vean las características del mercado laboral mexicano y de los fracasos de la reforma laboral implementada por el PAN y el PRI en este país, como el outsourcing ha tenido un auge a costa de bajos salarios que han promovido estos dos partidos de derecha y que ahora uno de ellos se quiere separar y decir, yo no fui, fue Tete. No, tú también, cabrón, tú fuiste. Y ahí están todos los dos metidos en este embrollo de las famosas reformas estructurales que ninguna les ha resultado. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo lunes a las 1:30 de la tarde. Gracias. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.